Pues tenemos hoy como invitada especial a Tania Díaz, periodista, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien es además rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones y hasta 2020 fue primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, José Antonio, Patricia, un abrazo. Encantada de conectarme con ustedes. Bienvenida a nuestro canal y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros con el canal Europa por Cuba. Queríamos empezar, Tania, por conocer un poco lo que es la situación actual de Venezuela, también hablar un poco sobre estas elecciones próximas que se avecinan, ver en qué condiciones afronta también el Partido Socialista Unido de Venezuela y qué retos más importantes se le dan al partido en esta nueva etapa después de este reto electoral. Gracias por la oportunidad, José Antonio, Patricia, de poder contarle al mundo la realidad real de Venezuela, no la realidad virtual a la que nos someten la mediática internacional y las corporaciones de la comunicación gobernadas por las élites que censuran lo que está ocurriendo en Venezuela. Ojalá pudieran ustedes caminar por las calles en este momento del país y vieran la ebullición electoral que hay en este momento en el país. Nosotros tenemos unas elecciones presidenciales el próximo 28 de julio y lo que no se dice afuera, pero que nosotros estamos viviendo día a día y palmo a palmo aquí en el territorio nacional, es que hay una gran convocatoria de partidos políticos y de candidatos para participar en estas elecciones. Ahorita unas 39 organizaciones están participando, ya tienen lugar en el tarjetón electoral para estas elecciones. Ellos apoyan a un determinado número de candidatos. Como ustedes saben, nosotros, además del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido más grande de Venezuela, fundado por el comandante Hugo Chávez, ¿no?, y uno de los más grandes de la región latinoamericana, estamos acompañados por unos 12 partidos del Gran Polo Patriótico en una alianza perfecta y estamos apoyando al presidente Nicolás Maduro. Esta alianza no se construyó para esta elección, esta alianza viene desde larga data. El Gran Polo Patriótico fue el supremo Hugo Chávez y desde entonces venimos trabajando estos partidos políticos que son partidos de izquierda, pero con opciones distintas, diversas, que acompañan el proyecto del socialismo bolivariano del siglo XXI, están apoyando al presidente Nicolás Maduro. Otro gran bloque, otro gran sector es la oposición de Venezuela, que ha decidido deslindarse de la agenda de la desestabilización y participar en términos democráticos en esta elección. Allí hay varios candidatos, incluso candidatos que ya fueron candidatos presidenciales, como un pastor evangélico que se llama Javier Bertucci, que obtuvo en la última elección presidencial de 2018 casi 1 millón de votos, está siendo candidato otra vez, y varios dirigentes de la oposición de una muy variada gama de representatividad de sus propuestas políticas, inclusive algunos que en un momento determinado participaron de las agendas desestabilizadoras de la derecha extrema, pero que ahorita, una vez pasado el tiempo y visto lo que significa para el país, qué intereses están detrás de esa agenda de guerra para Venezuela, pues decidieron sumarse a la opción democrática y participar como candidatos en estas elecciones. Cada uno está en la calle, cada uno está presentando su propuesta, están hablando mucho ellos con los medios que les decir que Venezuela necesita que se respete su proceso democrático, y estamos trabajando pues aceleradamente y de manera muy entusiasta para las próximas elecciones. Esto se da en un ambiente en el cual la resiliencia del pueblo venezolano, la resistencia y la creatividad ha permitido que nuestra economía, bloqueada por más de 900 sanciones de parte de Estados Unidos y sus aliados en Europa, haya en un momento dado tocado fondo, pero haya renacido con sus propios esfuerzos. Aquí el emprendimiento, la producción nacional, la inventiva de nuestros científicos, de nuestros técnicos, de nuestros ingenieros, han permitido un crecimiento económico reconocido ya incluso hasta por las agencias
económicas internacionales de capitalistas, ¿verdad? Y hay un clima de crecimiento, de entusiasmo, de positividad, de esperanza en la mayoría del pueblo venezolano. Es decir, puertas adentro, nosotros tenemos una realidad en la cual el mayor de todas las tendencias, el mayor empeño es que nos respeten nuestra democracia participativa, popular y amplia, respeten nuestro proceso electoral y nos dejen avanzar en paz y democracia como lo venimos haciendo. Una cosita más para darle a ustedes oportunidad con nuevas preguntas. Nuestro candidato, el candidato presidente Nicolás Maduro, fue electo por las bases. Es decir, nuestro partido hizo unas elecciones primarias. Yo les envié una foto para la producción y puedo enviarles también videos para que vean cómo se realizaron en las 269,000 calles que tenemos registradas como partido. Es decir, nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, solamente sin contar los otros 12 partidos del Polo Patriótico, tiene una estructura que abarca en cada una de esas 269,000 calles un vocero, una vocera con un equipo de hombres y mujeres patriotas que desarrolla la opción y que posiciona en el territorio la opción que nosotros presentamos como Partido Socialista Unido de Venezuela. Para respaldar la candidatura del presidente Maduro, se hicieron asambleas de calle en más de 200,000 de esas calles. Se hicieron asambleas en casi 50,000 comunidades que agregan esas calles, porque así es la estructura del partido. Luego, esas comunidades se nuclean alrededor de las VC, que son las unidades de batalla Bolívar Chávez, que están alrededor de los centros electorales, que son aproximadamente unas 15,000. Y luego de allí vino entonces la votación por las estructuras ya de mandos medios y mandos superiores del partido, pero fue una elección desde abajo, desde la base, una postulación, mejor dicho, desde la base la que decidió que nuestro candidato fuese el presidente Nicolás Maduro, que además es el presidente del partido y que aquí de verdad con mucho cariño el pueblo lo llama el hombre de la paz. Tenemos una consigna, el hombre de la paz se llama Nicolás, porque a pesar de toda la agresión que hemos vivido, de las dificultades, de la tortura que han hecho vivir las sanciones y las agresiones directas, las incursiones al pueblo venezolano, pues aquí no se ha perdido la sonrisa, aquí no se ha perdido las ganas de trabajar. Aquí lo que decimos aquí en Venezuela, lo que hemos hecho es echar para adelante y el presidente ha estado al frente de esa iniciativa. Nosotros esperamos que puedan ustedes venir como periodistas, como observadores a estas elecciones, porque queremos hacer una elección de puertas abiertas donde todos los amigos del mundo, todo el que quiera conocer la verdad de Venezuela, venga. Venezuela tiene las puertas abiertas, que va a encontrarse no solamente con uno de los sistemas electorales probados oye, yo perdí la cuenta de cuántas elecciones son, pero son más de 30, creo que son 38 elecciones que tenemos ahora. Probado y reconocido también por organismos internacionales expertos en la materia más transparentes del mundo, sino que se va a encontrar con un pueblo sonriente, abierto, que cree firmemente en su futuro, que cree en la unidad latinoamericana y que es hermano de todas las naciones, de todos los amigos que quieran venir a visitar. Quería preguntar, muchas gracias, Tania. No sé si quería preguntar, antes hablaba precisamente de toda esta agresión que sufre Venezuela exteriormente, sobre todo. ¿De qué forma eso incide también en todo este proceso electoral? Porque es cierto que todavía falta un tiempo para las elecciones, falta a final de julio, pero ya siempre hay una campaña mediática bastante importante fuera del país. Lo vemos en toda Europa, que se hace una campaña mediática muy agresiva y muy distorsionadora de lo que es la realidad de Venezuela para intentar influir, pienso yo, en esa campaña. ¿Eso cómo poder afrontar esa guerra mediática que utilizan el imperialismo prácticamente contra Venezuela? Mira, José Antonio, yo quisiera, a propósito de esa pregunta, hacer una alerta, ¿no? Si nosotros revisamos ahorita los titulares de los medios capitalistas, de las corporaciones de la comunicación, de sus caras visibles, vamos a ver, por un lado, noticias casi siempre negativas sobre la actuación del presidente Nicolás Maduro, al que llaman dictador, a nuestra democracia la llaman régimen y no la llaman democracia, a pesar de que vamos a la elección 38 en 25 años, ¿verdad?
casi siempre negativas, y lo otro que se empeñan en mostrar es una falsa candidatura, ¿verdad?, de una opción de la extrema derecha. Yo quiero ver si puedo en estos minutos clarificar el tema. Lo que estamos mirando como la otra opción en Venezuela no representa ni siquiera al pueblo opositor. Esa falsa candidatura es simplemente un bluff, una puesta en escena para el tema mediático que no tiene fines electorales. La señora vocera de esa opción política nunca ha creído en las elecciones en Venezuela. No inscribió su partido en el Consejo Nacional Electoral. Eso es importante que se sepa. El partido que respalda esa opción no está inscrito en el Consejo Nacional Electoral porque ellos han desconocido todas las elecciones anteriores, algunas antes de que se realizaran. Entonces, para empezar, no tiene partido que la respalde. Luego se habla de unas primarias que hizo la oposición aquí en el mes de octubre, que la promocionan todos los días los medios de la derecha, y resulta que fue una consulta que se hizo ese sector, que es solamente el sector minoritario, por no decir minúsculo, extremo de la oposición en Venezuela. Además, muy descalificado aquí, porque es la opción que representó en algún momento Juan Guaidó, el diputado que a partir también de una operación de propaganda de guerra contra Venezuela, en la cual hicieron creer a medio mundo que él podía ser un presidente autonombrado en un país democrático, lo que hizo fue robarle a Venezuela importantes recursos, importantes insumos y empresas. Entonces están además desprestigiados aquí, pero se empeña la mediática en posicionar esa opción que no está trabajando para una opción electoral. Yo quiero hacer esa alerta muy claramente desde ahora. Es un bluff, una operación de propaganda para generar ablandamiento en ciertos sectores de la opinión pública y para desconocer las elecciones que se van a realizar en Venezuela el 28 de julio. ¿Es la primera vez que lo hacen? No es la primera vez que lo hacen. Cada triunfo electoral de la revolución lo ha desconocido esa extrema derecha. Recordemos en el año 2018, cuando el presidente, en el año 2014, cuando el primer triunfo del presidente Maduro, el candidato de ese entonces, Enrique Capriles, desconoció los resultados, porque ese es el juego perverso de esa oposición extrema que trabaja directamente asociada a los intereses de Estados Unidos y los socios de la Unión Europea que boicotean la revolución bolivariana, boicotean al pueblo venezolano, torturan al pueblo venezolano con sanciones porque tienen la mira puesta y la mano atenta para arrebatarnos los recursos naturales que necesitan para solventar su crisis. Entonces, hay una estrategia de propaganda de guerra contra Venezuela, la hay, que es más allá de lo mediático, brutal, gigantesca. Pasa por desmeritar y descalificar al libertador Simón Bolívar, por ejemplo. Desde esta universidad estamos haciendo ahora un trabajo en ese sentido. Pasa por descalificar y criminalizar todo lo que son nuestros principios de revolución bolivariana liderada por el comandante Hugo Chávez. Pasa por machacar los problemas que tiene ahora el estado de bienestar social que había logrado la revolución bolivariana, a los cuales le dispararon directamente misiles con las sanciones, las mal llamadas sanciones económicas. Todas esas medidas coercitivas unilaterales van directamente orientadas, apuntan directamente a destruir el estado de bienestar social. Sí, el ejemplo más claro son las llamadas guarimbas terroristas que fueron en su momento dado 2014 para desconocer el primer triunfo de Maduro, 2017 antes de la otra elección, ¿verdad? Esas guarimbas iban directamente a destruir centros de diagnóstico integral, hospitales públicos, preescolares, colegios, universidades, destruyeron sedes de universidades, transporte público. Bueno, todo eso que ahora estamos viendo, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho por recuperar, y hemos recuperado bastante, que presenta todavía fallas. Pero entonces sí hay una operación gigantesca de propaganda de guerra que busca, por un lado, destruir la moral de la base política del chavismo e internacionalmente crear las condiciones para un desconocimiento de un proceso electoral en el cual está trabajando la mayoría del pueblo venezolano. Así que lo reiteramos.
la opción política alternativa o la otra opción política a la propuesta del candidato presidente Nicolás Maduro son varios partidos de oposición que están en este momento con su tarjeta y con su rostro representados para las elecciones. La otra opción es toda una maraña de engaño a la opinión pública, sobre todo internacional, porque aquí en Venezuela todo el mundo está claro, para crear una falsa candidatura, para crear una falsa expectativa electoral desde la cual desconocer el trabajo que sí es electoral de la mayoría del pueblo venezolano. No sé si me logro explicar. Esas primarias de octubre que todos los medios internacionales machacan todos los días, se hicieron sin registro electoral, sin un órgano, sin un árbitro, porque finalmente quien asumió el supuesto conteo fue una organización que se llama Súmate, de la cual fue fundadora la señora María Machado, y la cual, bueno, ha participado en una cantidad de fraudes aquí en Venezuela. El más conocido fue la trampa que intentaron hacer en el referéndum al comandante Chávez, en el referéndum presidencial. Todo el mundo conoce la historia. Entonces, sí, lo que quería era dejar claro eso, pues. Hay una parte de Venezuela que no nos están contando, que están ocultando deliberadamente y que se verá cómo se desarrolla en los próximos días el trabajo también de esta opción política. ¿Cómo defendemos nosotros, cómo nos hacemos para defender desde ese punto de vista, la revolución? Bueno, mira, ese es un trabajo de larga data. Este comandante que está aquí, comandante Hugo Chávez, nos dejó no solamente una tarea, nos dejó un entrenamiento diario para convertirnos en lo que él llamó el pueblo comunicador. O sea, aquí en Venezuela ocurrió en el año 2002 un golpe de Estado al comandante Chávez que duró 47 horas y que el pueblo logró restituir el hilo constitucional sin disparar un tiro, armado solamente de la Constitución. Bueno, cuando ese golpe ocurrió, los medios, los dueños de los medios, no fue el primer golpe mediático de la historia, eso no es verdad, todos los golpes son mediáticos, pero fue, por lo menos en esta región del mundo, el primero donde los dueños, los ejecutores, que fueron dueños de los medios, salieron en sus pantallas de televisión de entonces, en el año 2002, a decir, nosotros hicimos el golpe, nosotros tumbamos al presidente. Cuando el pueblo lo restituyó, se hizo una conexión automática, porque ya Chávez nos había enseñado con la constituyente, que fue un ejercicio de comunicación impresionante. Aquí en Venezuela, él ganó y convocó a la constituyente y fue un ejercicio de comunicación popular gigantesco en el cual cada sector pudo poner en el libro que nos guía todavía hoy sus anhelos, sus propuestas, que hoy son derechos constitucionales. Nosotros los periodistas, porque estoy hablando con periodistas, por ejemplo, habíamos tenido una batalla muy grande en la Cuarta República por el derecho a la información veraz y oportuna y por el derecho a réplica. La Constitución en Venezuela, como muchas, hasta ese entonces solamente reconocía el derecho a la libertad de expresión. Y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es que el que recibe la información no tiene derecho? Y incorporamos el derecho que tiene el usuario a la información veraz y oportuna, que hoy es un derecho constitucional en el país. Y así lo hicieron las mujeres, los afrodescendientes, los pueblos indígenas. Ese libro compiló todo eso. Ya nosotros teníamos ese ejercicio de comunicación popular. Y en el 2002, cuando le dan el golpe a Chávez y los dueños de los medios dicen, admiten, fuimos nosotros, se ufanan, fuimos nosotros, a nosotros dijimos, bueno, ahora nos quitamos a los medios del medio y hacemos comunicación directa. Y allí comenzó todo un proceso en el cual el gobierno del comandante Chávez creó su estructura de medios estatales, que tenemos aquí una poderosa estructura, y no nos avergonzamos de eso, por el contrario, nos enorgullecemos, porque creemos que el Estado tiene derecho a defenderse. Pero el pueblo también creó sus medios. Aquí hay unos 600 medios comunitarios registrados en Conatel, pero hay otro montón casi igual que todavía no son registrados. Y todos los días, además con el advenimiento de las redes sociales, pues ahora es mucho más abierta la comunicación. Y a partir de allí, esa sinergia
entre pueblo comunicador y gobierno revolucionario ha venido no solamente manteniéndose, sino desarrollándose. Esta universidad donde estamos sentados ahora, ¿verdad?, por iniciativa del comandante Chávez, del presidente Maduro y del compañero Fernando Buenabad, que fue uno de los empeñados en, además bueno, mi persona también y de todo el equipo que tenemos en el partido, ¿no? De los empeñados en darle continuidad a esa visión de Chávez del pueblo comunicador, creamos esta universidad para potenciar, para educarnos en esa materia y que entonces no entreguemos nuestra soberanía personal a las corporaciones, sino que seamos nosotros capaces de crear nuestros relatos, de defender el posicionamiento de nuestros relatos, de preservar, que eso es muy importante, nuestras raíces culturales e históricas, porque a partir, sobre todo ahora, después de la brutal avasallamiento que tienen las redes sociales, después de la pandemia que nos convirtió en adictos y dependientes de estos aparaticos, ¿verdad? Después de todo ese momento, el tema de la identidad cultural de los pueblos, el tema de la historia colectiva, todas esas cosas que nos nuclean como naciones, que nos hacen pensar en soberanía, que nos hacen pensar en historia, que nos hacen pensar en comunidad y en colectivo, están siendo diariamente, permanentemente diluidas, derruidas por la información y los contenidos y el accionar que tenemos en el tema en el universo de las redes sociales. Entonces nosotros aquí convocamos ahora también una cantidad de compañeros y compañeras del resto del mundo que también están no solamente analizando estos temas, sino que estamos también, José Antonio, Patricia, es muy importante, bebiendo de las experiencias de nuestros pueblos. O sea, yo estuve en Cuba en un encuentro antiimperialista, creo que fue 2019, y decía uno de los participantes allí, oye, no nos dejemos impresionar con el tema de las redes sociales, no creamos que estamos indefensos ante las redes sociales, porque no es más poderosa una red digital que un ¿cómo se llama? Que un comité de base del pueblo de Cuba, que un CDR, se me había ido que un CDR de Cuba, o un consejo comunal en Venezuela, o una VC del partido. O sea, las redes son digitales, pero la comunicación sigue siendo humana. Y han demostrado nuestros pueblos, no solamente en Cuba y Venezuela, que tenemos ya años de trayectoria revolucionaria, sino que el presidente Petro obtuvo el triunfo en Colombia, el presidente Lula obtuvo el triunfo en Brasil. O sea, hay elementos de creación heroica en lo comunicacional que hacen los pueblos, que son el objeto de estudio de esta universidad, pero que además nos deben orientar, y esa es una de las cosas que estamos tratando a generar lo que dijo Chávez cuando se incorporó en el Twitter. Tú sabes que él fue de los primeros mandatarios que dijo, yo me voy a meter en el Twitter, que fue la primera red así popular mundial. Yo me voy a incorporar con el Chávez Candanga, pero ustedes incorpórense allí. Nos dio esa orden. Háganlo, organicen una tropa, dijo el comandante Chávez, que era comandante militar. Y nosotros dijimos, bueno, pero que Carrizo es una tropa, ¿cómo organizamos una tropa? Bueno, la tropa tiene un comandante y tiene una tarea, que casi siempre es preservar un territorio o tomarlo, ¿verdad? Tiene organización, tiene planificación, tiene disciplina, cada quien sabe cuál es su tarea. Es decir, no podemos ser individualidades inocentes frente a esa realidad brutal que nos pretenden imponer a través de la comunicación digital. Tenemos que ser militantes organizados para poder defendernos. Y en eso estamos trabajando. Muchas gracias, Tania. Bueno, precisamente ya has respondido a una parte de la pregunta que yo había previsto, porque nos interesa mucho saber sobre la Universidad de las Comunicaciones, cómo se integran los estudiantes allí, los jóvenes, qué materias o qué asignaturas se estudian durante los cursos y bueno, que nos comentes un poco sobre el accionar de todos ustedes ahí en esa linda universidad. Mire, nosotros estamos primero haciendo una convocatoria, ¿no? Esta universidad fue una iniciativa del Foro de Sao Paulo.
O sea, la iniciativa viene, ya les dije, del comandante Chávez, la idea. Se presentó en el Foro de Sao Paulo en Cuba, por cierto. Fue la primera vez que se planteó y se aprobó. Luego vino al foro, a la plenaria del Foro de Sao Paulo aquí en Venezuela, se aprobó nuevamente y el presidente Maduro nos madrugó, la verdad, literalmente, porque estábamos cerrando el Congreso de Comunicación, que fue uno de los... Hicimos varios congresos sectoriales en esa versión del Foro de Sao Paulo aquí en Venezuela 2019 y cuando estábamos cerrando el de comunicación, el presidente Maduro dijo, mira, quédense un poquito más, Atilio Borón, Fernando Buenabad, Tania Díaz, Eric Rodríguez, una cantidad de compañeros que estábamos allí, también las Instituto Patria de Argentina, redacten el decreto porque yo mañana quiero firmar la creación en el acto de cierre. Y así lo hicimos. Y bueno, desde allí ha empezado un proceso que en realidad hasta este momento ha sido más de convocatoria, ¿no? Ha sido más de encuentro para analizar la realidad avasallante que vivimos, una dinámica desquiciada que vivimos nosotros y después vino la pandemia y vino todo esto. Hicimos muchos seminarios, muchos encuentros, hicimos 2 congresos internacionales para reunirnos y hemos estado haciendo foros, talleres y seminarios para concluir en lo que van a ser ahora nuestra primera formación conducente a título. Es un poco difícil de comprender porque esta es una universidad popular, hecha para la comunicación del pueblo, ¿no? Entonces tenemos mucha formación en este momento a nivel de talleres y diplomados, pero vamos a abrir en junio la inscripción para nuestras primeras maestrías. Porque dijimos, bueno, vamos a investigar nosotros aquí en la región latinoamericana, sobre todo, aunque hay compañeros de China que se están sumando, de Rusia que se están sumando de otras regiones, ¿verdad? Pero vamos a estudiar el tipo de comunicación que debemos, hacia dónde debemos avanzar en este momento para la defensa de los pueblos y luego abrimos entonces las clases de licenciaturas, etcétera. Entonces vamos a abrir 2 maestrías. La primera se llama Defensa Estratégica frente a la Guerra Cognitiva. Es una maestría para la defensa cognitiva, ¿verdad? Que se abren inscripciones en junio y debemos estar abriendo ya el curso en el último trimestre del año, que es el último trimestre académico. Y una que se llama Comunicación Contrahegemónica, que también es una maestría para investigar en medio de los efectos de la pandemia, en medio del desarrollo acelerado y no equilibrado del universo de la comunicación digital y en medio de la crisis sistémica que tiene el sistema capitalista, ¿verdad? Y de la opción que presentamos nosotros en Latinoamérica, cuáles son las herramientas, las formas de comunicación popular que nosotros podemos abordar en esa materia. Bueno, además de eso, tenemos conjuntamente con el Foro de Sao Paulo una agenda concreta de lucha porque uno de el propósito fundamental de esta universidad también es avanzar hacia la creación de una red popular de comunicación entre los pueblos de nuestra América. Entonces, ese es un trabajo que viene desarrollándose con una agenda que es muy difícil contar por aquí. Yo los invito a que vean nuestra página web, que allí está todo el tema del día a día, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la próxima semana vamos a hacer una convocatoria. Nosotros tuvimos el segundo Congreso Internacional de la Comunicación aquí a finales del año pasado y queremos hacer una convocatoria de las mesas de trabajo de ese congreso que tenían que ver con comunicación y juventud, tenían que ver con comunicación digital, tenían que ver con nosotros los periodistas, qué rol tenemos los periodistas y el periodismo en medio de esta confusión total a la que nos lleva. Vamos a hacer esas convocatorias regionales para analizar en este momento las conclusiones y darle una nueva dinámica de acción a propósito también de los procesos electorales que estamos viviendo en la región y del accionar que tiene las operaciones de propaganda de guerra, las operaciones de ataque psicológico, la guerra cognitiva que nos están aplicando desde la comunicación digital. Eso es más o menos la agenda, Patricia. Muchísimas gracias, Tania. Bueno, si algún candidato de por acá se quiere inscribir a distancia, ¿es posible?
Sí, 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 es posible. Ya nosotros estamos abriendo, ya tenemos abierta nuestra plataforma streaming. Ahorita hay allí un diplomado que se va a convertir en maestría también en inteligencia artificial aplicada a la comunicación y a la educación. Es para docentes y para comunicadores. Ahorita está a nivel de diplomado, está abierto y se hace completamente virtual. Y las maestrías también van a ser virtuales completamente. Ya está abierta nuestra plataforma streaming, pero yo los invito a que se sumen también a los seminarios. Fernando Buenabad viene la próxima semana y va a ser un seminario que vamos a transmitir por streaming. Es un mapa de los monopolios mediáticos mundiales, o de los monopolios de la comunicación y la cultura, ¿no? Entonces sabemos que él es doctor en filosofía, él es el rector internacional de la universidad y es un experto en la materia, ¿no? Entonces lo podemos seguir también vía virtual. En las redes sociales de la universidad y en la web está toda la información. Muchísimas gracias, Tania. Me parece además increíble porque además nosotros también desde nuestro medio, desde nuestro canal, nos consideramos muy importante el divulgar y el unir a todas las redes, a todos los movimientos que hay en las redes, a todas las actividades que se hacen para luchar en contra del imperialismo, que es en definitiva el factor más determinante de los problemas de los pueblos a nivel internacional, y para defender la soberanía de los pueblos. Y por eso también nosotros teníamos pensado en octubre hacer un encuentro aquí en Sevilla de medios de comunicación de todo el mundo con el lema en contra de los bloqueos y sanciones a los países, y que también pensamos unir a muchos medios para denunciar, para unar esfuerzos. Yo creo que todos estos trabajos, además, por separado tiene poco sentido muchas veces, y yo sé que es bueno aunar, no solamente, invitaros a vosotros, ¿no? Porque eso ya sabéis que invitados estáis desde el primer día, eso no hace falta ni que os diga, pero sí es importante que todo, coordinar y compatibilizar todas estas acciones, además, con lo que vosotros hacéis a nivel internacional, que yo estoy seguro que podemos promocionar dentro de nuestras posibilidades y que puede servir para fortalecer esa alianza entre medios de comunicación para dar salida a la verdad en contra de tanta tergiversación y tanta mentira que hay. Sí. Yo quiero además felicitarlos a ustedes. No es poco lo que se hace, lo que hacemos, pues yo creo que todo es muy valioso. Ustedes son muy valientes en hacer ese programa desde allá, desde Europa, y sí se oye, yo lo sigo, lo he seguido en momentos también difíciles, porque nosotros aquí, estamos hablando de la realidad latinoamericana, pero ustedes allá en Europa no la tienen fácil tampoco, ¿no? Hay una oleada fascista y un atentado contra la ciudadanía gigantesco, brutal. Les han sembrado una guerra allá en el territorio, así como quieren sembrar una guerra aquí en América Latina, que es otra de las cosas que tenemos que decir. Nosotros estamos viendo en este momento provocaciones del Comando Sur en la frontera venezolana con el Esequibo, porque la agenda de las élites supremacistas es una agenda de guerra para los pueblos. Y en ese contexto de lo que vive Europa, que se alcen voces como la de ustedes desde allá, de verdad a mí me parece una cuestión extraordinaria. Los quiero felicitar y decirles que no cesen en el intento, que persistan a pesar de que sabemos que no es fácil. Muchas gracias. Gracias, Tania. Tania, yo quería comentar también te quería preguntar, acerca de algo concreto de la comunicación. La comunicación, nosotros cuando vemos las campañas estas difamatorias, sabemos que detrás de eso hay unos intereses económicos, hay unos intereses políticos que está detrás, evidentemente, y sabemos la mano que está detrás casi siempre, ¿no? De quienes organizan, quienes promueven esto. Pero ¿tú cómo valoras, Tania, te pregunto, como persona, como periodista, el papel de esos comunicadores que muchas veces saben que están tergiversando la verdad? Me refiero a modo de trabajo, si es compatible la profesionalidad y con la ética. O sea, para ser periodista, sin ética puede ser periodista, se puede considerar una persona periodista. Lo que pasa es que se han roto las fronteras entre la verdad y la mentira, entre la ética y la cara dura, la desvergüenza.
Es decir, uno de los efectos más perniciosos que nos trae la comunicación digital dominada por las corporaciones occidentales es que han roto las fronteras del ser humano con su propia comunicación. Fíjate, hay un filósofo surcoreano que es muy apocalíptico él, ¿no? Y tiene su visión política del mundo, pero él ha estudiado desde la visión de esa realidad, que es muy dura en ese sentido, de la realidad de su país, ha estudiado el efecto de la comunicación digital y de las redes sociales. Y él dice, bueno, han convertido al ser humano en un ser que tiene valor en cuanto es una imagen. Ya no en cuanto eres tú como ser humano, sino en cuanto eres una imagen que tiene reconocimiento en tu imagen. A partir de allí, dice él, lo privado se convierte en público. Tú ves que hay una proliferación, ya las cosas que tú te reservabas para tu privacidad, ya las comentas en el afán de conseguir los likes y en el afán de conseguir los seguidores, y se han venido rompiendo, se han venido difuminando, mejor dicho, fronteras importantes de pilares que son valores que han regido a la humanidad hasta este momento. Por eso es que eso pasa desde que tú desconozcas a la familia. Nosotros vimos que el presidente Milei de Argentina ganó las elecciones diciendo deliberadamente que él desconocía a su padre y a su madre, que renegaba de ellos, que renegaba del Papa, que es argentino y es un valor bueno, imagínate, un orgullo de la nación argentina. Y él así ganó las elecciones. Logró captar adeptos con esas afirmaciones también, porque se han venido trabajando de una manera no tan sutil, pero de una manera persistente, en alejarnos de esas instituciones que hasta ahora han mantenido esas instituciones que hasta ahora han mantenido a la humanidad desde lo privado hasta lo público. Si lo trasladamos a lo que es ya la institución nacional, entonces se desconocen. A nosotros aquí en Venezuela la Operación Guaidó no desconoció solamente al presidente Maduro, desconoció todos los poderes del Estado, con una narrativa que hicieron tragar a los gobiernos de Europa, ¿verdad? O que se quisieron tragar los gobiernos de Europa. Una narrativa absurda desde todo punto de vista. Desconocen todo el poder de un país a punta de una gran confusión, ¿verdad?, que te han venido alimentando a través de la comunicación digital en lo personal, porque tú duermes con este aparato al lado. Te comunicas, como dice Ramonet, te comunicas con tus seres queridos, pero también te entretienes y te informas con este aparato. Entonces estamos viviendo ciertamente, así como lo declaró la OTAN en Madrid, ¿verdad?, una guerra cognitiva donde, como ellos dijeron, mira, vamos por tu cerebro. O sea, ya ahora no solamente te vamos a cambiar la percepción, te vamos a reconfigurar el cerebro. Ese es su propósito. Y entonces los principios de la ética se pierden. Los principios del derecho internacional se pierden. ¿Cómo es posible que nosotros estemos viendo ahorita, en vivo y en directo, el asesinato directo de niños y de todo un pueblo en Palestina, y el sistema de naciones que debería actuar no actúa, y eso no es un escándalo, ¿verdad? Los pueblos están en la calle, para los pueblos es un escándalo, pero para la institucionalidad ya no lo es, porque han venido desdibujando las fronteras. Entonces, en ese contexto, el periodismo, por eso lo estudiamos aquí en una mesa. A mí me encantaría, Patricia y José Antonio, que ustedes participen en lo que vamos a hacer la próxima semana, porque tenemos que ver de qué se trata el periodismo ahora, porque no sabemos en realidad cuáles son las fronteras entre lo ético y lo no ético. Nosotros tenemos códigos aquí y allá donde te dicen que, bueno, que te debes fundamentalmente a la verdad del pueblo, al pueblo, y tienes que ser el traductor del pueblo para publicar su voz, que, bueno, que tienes que tener una fuente confiable, que no puedes mentir, que no puedes ocultar información, una cantidad de normas que ya se le olvidaron a todo el mundo. Entonces pasa como algo que se ha naturalizado, la falta de ética se ha naturalizado. ¿Por qué? Porque lo privado se hace público, la fuente se difumina, ya no sabe, ya informa igual cualquier ciudadano que esté en una calle, informa igual entre comillas que un periodista desde el estudio, ¿verdad? Y la legitimidad, que era un valor importante para el periodismo, se ha perdido también. Entonces, lo vemos nosotros como periodistas desde nuestra profesión, pero imagínate lo que dice el usuario, imagínate lo que dice el sujeto
que se va a informar, que no sabe dónde buscar información. Hay un autor que se llama Carpouf, francés, que tiene un libro que se llama La Gran Confusión y habla de ese tema. Dice, mira, no, ni siquiera es ya necesario que te cambien la percepción, con confundirte te neutraliza. En esas estamos, hermanos. Así es. Fuerte debemos darle la batalla al imperialismo con la verdad, pero sobre todo contra la mentira y contra la manipulación constante de todas nuestras realidades que, como vemos a diario, bueno, siempre distorsionan a su propio beneficio. Bueno, muchísimas gracias, Tania. No sé si me escuchas bien, me parece que estoy medio muteada. ¿Me escuchas, José Antonio? No, sí, Perfecto, no, Sí, tenía miedo que no me escuchaste. perfectamente. Bueno, te reitero las gracias nuevamente y realmente un gusto estar por aquí. Y si podemos estar la semana próxima desde lejos, bueno, pues ¿por qué no? Y sería un lujo también estar con Fernando Buenabad, de escucharlo, es gran amigo de este canal también. Y bueno, no nos queda más que darte las gracias y desearte que estés con nosotros en octubre también y que podamos hacer un trabajo conjunto como debe ser para que nuestros pueblos puedan aunarse una vez más desde el punto de vista mediático en contra del imperialismo. Gracias. Gracias, Patricia. Mira, frente a eso que hablamos está la verdad de los pueblos, que siempre aflora, Vimos en la campaña presidencial de Petro y de Lula, vimos una cantidad de influencers y muchachitos y gente de todas las edades que salió a decir la verdad y se sobrepusieron por encima de la mediática. O sea que esa es la esperanza, allí está la esperanza. Bueno, los espero aquí la próxima semana, les envío las invitaciones. Muchísimas gracias por la entrevista y estamos a la orden. Esta es la universidad de todos nosotros y nosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania, y un abrazo grande a ti y a todos los participantes de esa universidad que son amigos, y muchas gracias siempre por colaborar con este canal. Muchas gracias, Tania. Hasta pronto. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta luego.